Bien muchachos, es un placer para mí saludarlos en esta nueva jornada virtual, continuando con el tema de Jorge Eliezer Gaitán. En el video anterior vimos apartes de la biografía de Gaitán y pues inicio de su vida política. En esta oportunidad vamos a evidenciar cómo ha sido entonces esa ideología o el desarrollo de esa ideología gaitanista y a ver si va a funcionar como un proyecto político o no. Entonces, la bandera de la lucha gaitanista va a ser el poder, quitarle el poder a las oligarquías, que el pueblo se adueñe del poder y asimismo pues el pueblo se favorece, ¿no? Y es importante aquí mencionar cuando va a fundar la Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria, la UNIR. La bandera de la UNIR, entonces, cuando hablamos de izquierda revolucionaria, no es que limitemos a Jorge Eliezer Gaitán como un socialista, sino más bien un neoliberal. Bien, o sea, o que este término neoliberal no lo quiero acuñar a los términos económicos, sino más bien un fundador de un nuevo liberalismo. Vamos a cambiar eso de neoliberal por nuevo liberalismo. Que ese liberalismo sea primero la separación de iglesia y Estado, el libre comercio, pero que exista la bandera de la justicia social. Obviamente estas políticas se van a ver bastante revolucionarias, recordemos el contexto que acaba de terminar en el mundo, la Segunda Guerra Mundial e inicios de la Guerra Fría, ese enfrentamiento entre el bloque capitalista y ese bloque comunista. Esas políticas de Gaitán no le van a caer muy bien al capitalismo, no le van a caer muy bien a la élite, no le van a caer muy bien a la oligarquía y ahí es donde empieza a generar esos enemigos que vienen principalmente desde Estados Unidos. Gaitán nunca ha muerto. Gaitán sigue siendo el referente. Lo fue del Partido Liberal hasta la década del 90. En el caso nuestro, del Centro Democrático, nosotros, su acervo ideológico, nosotros somos lectores de Gaitán. Ese hecho cambió la historia de Colombia e hizo de Colombia un país distinto del resto de América Latina, con una violencia política que todavía hoy no termina plenamente, porque el ELN sigue sabe más. Fue un acto que agravó todo ese ambiente de hostilidad, de agresividad que vivía el país en ese momento. De hecho, la gente reaccionó violentamente cuando se enteró de la noticia de su asesinato. Y esa violencia partidista mal resuelta o irresuelta fue lo que posibilitó que posteriormente las facciones liberales, que fueron los residuos de esa violencia, fueran cooptadas por el Partido Comunista y ahí surgieron las FARC. Su asesinato fue sellar con un hecho trágico esa posibilidad y por lo tanto abrir el desarrollo de la violencia, sobre todo en las zonas rurales del país. Él era un hombre muy progresista, era un hombre representante de la modernidad. Y en esa época Gaitán sí representaba realmente al pueblo o los anhelos del pueblo. Fue el asesinato de un símbolo, de un líder carismático que representaba la esperanza de una transformación en materia de justicia social y de democracia en Colombia. Hizo una gran definición. Habló del país político y el país nacional, asociando el país político a la corrupción. De hecho, él fue un gran combatiente contra la corrupción. Por ejemplo, dirigía las manifestaciones en la década del 20, al final de la década del 20, contra la administración corrupta de Abadía Méndez. Y creo yo que ese mensaje sigue siendo una consigna válida para el país actual. El hecho de que no haya hecho llamados a la violencia, sino que realmente los cambios en Colombia se hicieran por la vía democrática, por la vía pacífica, creo que son mensajes para rescatar en esta época en Colombia. Y pues qué infortunado que haya pasado eso que pasó el 9 de abril, porque nos ha costado, bueno, 70 años de sangre, sudor y lágrimas. Jorge Eliezer Gaitán va a ser entonces el personaje político más influyente durante los años 40, destinado posiblemente a ganar las elecciones de 1950 con esa bandera de trabajar por el pueblo, de recuperar la palabra política, el ser político que tenían los griegos, ¿no? Y que en su base está el servir.
de recuperar esa palabra también de honorable. Ustedes han visto cómo es que llaman a los senadores honorable senador, honorable congresista, y esa palabra honorable que estaba perdida en la época, que sigue perdida en la actualidad, porque nosotros vemos la cantidad de casos de corrupción que existen, lo que busca es, bueno, que este servicio social que yo estoy haciendo tenga honor para mí y para mi familia. El ser político dentro de los griegos era obviamente sin ánimo de lucro. El ser político era con el objetivo de poderle servir a la comunidad. El ser político era también con el objetivo de que, bueno, si tengo la capacidad de liderar, voy a hacerlo porque voy a servir a los demás. Nosotros vemos en la actualidad, y esa era la lucha de Gaitán, que convertirse en político era lucrarse, era la carrera por un puesto público más que servir a la sociedad. Entonces, Gaitán va a hacer una división aquí política y va a distinguir dentro de su ideología el país político y el país nacional, ¿sí? Iba en contra de todo el país político, que ya lo voy a explicar, iba en contra de esa burocracia, de ese papeleo, de ese conformismo nacional. Ya vamos a evidenciar entonces más a profundidad en qué hablaba Gaitán acerca del país nacional y del país político. En Colombia hay dos países: el país que piensa en sus empleos, en su mecánica y en su poder, y el país nacional, que piensa en su trabajo, en su salud, en su cultura, desatendido por el país político. Entonces, la ideología de Gaitán va a estar centrada en atacar al país político e intentar motivar a la ciudadanía hacia un país nacional. Ojo, que es que ahí existe una bandera, y es la bandera de la equidad, de la justicia y del desarrollo social. Se puede confundir fácilmente el pensamiento de Gaitán con un pensamiento socialista, pero la equidad, la justicia y el desarrollo social no tienen que ser de una ideología netamente socialista para que se puedan implantar dentro de una democracia, teniendo en cuenta que nuestra democracia es representativa y participativa. Entonces, si hay una dudita en el término de democracia representativa y participativa, van a revisar sus apuntes de noveno grado para que podamos tener entonces una claridad sobre este tema. Bien, ahora, ¿qué es lo que va a criticar Gaitán? Vuelvo y repito, la lucha contra las oligarquías, el conformismo, también que esta misma política va a ser generadora de violencia. ¿Por qué? Porque los dos polos, el polo liberal y el polo conservador, van a estar entonces sumidos en la violencia. ¿Por qué? Pues por derivado de esos acuerdos entre liberales y conservadores, que lo que van a buscar es el bienestar individual, nunca el bienestar común. Tenemos aquí la cuestión del país político y del país nacional. ¿Listo? Esa contradicción que va a encontrar Gaitán entre esos dos puntos de gobierno, por así llamarlo. Dentro de un país político se busca el clientelismo, es un afán por llegar a obtener una curul para favorecer sus propios intereses económicos. Mientras que en el país nacional lo que va a buscar es una voluntad de progreso, donde sus servidores públicos van a servir al pueblo. Es un deber humanista, es un deber ético, es el deber ser del ser político, vale la redundancia, ¿listo? Donde el ser político va a estar destinado únicamente al servicio social. En el país político que habla Gaitán, se va a desligar de las necesidades sociales y todos van a querer sacar ganancia y no servir. Tened en cuenta los casos de corrupción que se evidencian en la actualidad derivado del COVID-19, ¿no? Como en una crisis sanitaria, como en una pandemia, se establecen casos de corrupción. Es decir, hay un autor que dice: el país está diseñado para robar. Y nosotros vemos entonces, ya gracias a la tecnología, cómo existen muchísimas denuncias donde un atún lo venden a 20.000 pesos, o un mercado de 50.000 termina valiendo 100.000, o donde los desayunos de los refrigerios de las escuelas públicas llegan vencidos, llegan los productos dañados, unos refrigerios llegan a unos costos bastante elevados. Entonces ahí vemos cómo es la necesidad de llegar a un puesto público para así mismo sacar ganancia de ese, ¿sí? Desangrar al país. El país viene siendo desangrado desde principios del siglo XX. La corrupción, inclusive puede ir mucho más atrás, la corrupción no es tema de este gobierno, ¿sí? Llevamos entonces una cantidad de gobiernos que han venido robando, desangrando al país.
si no es el mismo presidente, van a ser el séquito que tiene detrás de ellos. Concejales, gobernadores, senadores, congresistas, todos quieren sacar su pedazo. Y esa era la lucha que tenía Gaitán, esa lucha entonces directa contra esa oligarquía, contra esa élite que se va a encargar de dividir al país. Ojo, eso Gaitán lo va a conocer como el sectarismo, la secta del Partido Conservador y la secta del Partido Liberal, que se van a aprovechar de la clase de un nivel educativo bajo y la pueden manipular fácilmente, y eso va a generar violencia. Nosotros en la actualidad podemos evidenciar un sectarismo también, ¿sí? Y es ese sectarismo de la izquierda y de la ultraderecha. Nosotros como académicos, ustedes como estudiantes, debemos formarnos en ese plano político y evidenciar que una ideología como la de Gaitán, que exige desarrollo y justicia social, no debe ser únicamente del socialismo. Vamos a meter a Gaitán en el plano de la izquierda, pero recordemos entonces dónde surge el contexto de izquierda y derecha, que vienen desde la Revolución Francesa. Bien, la izquierda más revolucionaria, más contraria al status quo, a lo ya establecido, y la derecha bastante conformista o por la línea del status quo. Entonces, pues si vamos a llamar a Gaitán de izquierda, es un personaje de izquierda. ¿Por qué? Pues porque iba en contra de lo ya establecido, de esa élite que quiso gobernar y que sigue gobernando, ¿bien? Y que posiblemente, si el cambio no está en nosotros, va a seguir gobernando, ¿listo? Entonces, la ideología de Gaitán como un proyecto político debe ser, la ideología de Gaitán, un proyecto político. Y nosotros entonces como académicos debemos exigir equidad, justicia y desarrollo social. Esa debe ser la bandera de nosotros. ¿Para qué? Para asimismo cerrar la brecha entre ricos y pobres. No estamos aquí haciendo una alusión al socialismo, no estamos haciendo aquí una alusión a una revolución, ¿sí? Sino a ser un poquito más conscientes del ser humano. ¿Listo? Nosotros en este capitalismo salvaje vemos cómo podemos pasar por encima de muchos sin importar entonces las consecuencias, si yo estoy bien y mi círculo, mi pequeño círculo, está bien. Hay que pensar en los demás también, y esto era lo que decía Gaitán en términos políticos. Si yo subo al poder es para poder servirle. ¿A quién? A la clase vulnerable, a la población vulnerable. ¿Con ayuda de quién? Con ayuda de la élite, ¿por qué no? No quiere decir que el rico sea pobre, sino que el rico mantenga su condición de riqueza, pero que el pobre sí pueda salir de su condición de pobreza. Hasta una próxima oportunidad, muchachos, y siempre es un gusto saludarlos.